Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a este curso. Soy José Ramón Moreno, el responsable del área de Psicología del Trabajo, las organizaciones y los recursos humanos en el Colegio de Psicología de Las Palmas. Y seguimos con este interesante, muy interesante ciclo de inteligencia energética. Hoy vamos a hablar de estado de conciencia. Y yo solo desearle que disfruten como hemos disfrutado anteriormente de las diferentes jornadas. Le dejo la palabra a Elena, que es la que realmente tiene que llevar la dirección de esta jornada y creo que va a presentar a los ponentes que nos toca hoy. Simplemente desearle que disfruten de esta velada. Saludos. Muchas gracias, José Ramón. Es para nosotros un placer dar la bienvenida pues a todos aquellos que puedan disfrutar de esta conferencia, ya sea sincrónicamente ahora mismo como asincrónicamente con las grabaciones que está realizando el Colegio de la Psicología de Las Palmas. Queremos aclararos tan solo que, como dice José Ramón, estamos en la tercera conferencia que hoy tenemos bajo el tema de inteligencia energética, estados de conciencia y varios modelos psicológicos al respecto. Es para mí un honor dar la bienvenida a nuestros invitados, que pido que hagan una pequeña señal para que veamos que están aquí. María Manzano, por una parte, Tony Pinies por otra. Buenas Y tardes a todos. buenas tardes a todos. Y bueno, pues qué decir de estos ponentes que tenemos. Pues realmente para nosotros es un honor tener a María Manzano, que es psicóloga experta en coaching, licenciada en psicología, por supuesto, por la Universidad Complutense de Madrid. Es MCC, Master Coach Certified por la ICF y también es Master Coach por AECOP. Y fundó Liderazgo en 2006, una de las escuelas, yo creo que más importantes de España de formación en coaching, y que además apoya la Cátedra de Inteligencia Energética. Ella ha dedicado más de 40 años al desarrollo de las personas y el talento en empresas multinacionales y en la administración pública. Y es consultora externa en áreas de recursos humanos y desarrollo del capital humano, docente de habilidades de gestión y desarrollo en diferentes universidades, y ha publicado artículos en distintas revistas como Executive Women Directives Training and Development, RH Magazine, Learn NRH, etcétera. Todas ellas, importantes revistas de difusión general en el mundo de los recursos humanos, del talento y las personas. Ha colaborado en la edición de varios libros, entre los que destacamos Sinergias entre la psicología y el coaching, que es un proyecto que también impulsamos desde Improving Network, que es la red de profesionales abierta, integrativa y global de cuya energía surgió la Cátedra de Inteligencia Energética. Y es parte también de esta red de profesionales. Ha comunicado su visión en la charla TEDx Multiplicamos lo que gratificamos, y una de sus pasiones es ver crecer y acompañar personas a crecer. Bienvenida, María. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por... No hace falta extenderse tanto, esta es la ventaja de tener años, te da tiempo a hacer muchas cosas. Pues nada, encantada de tenerte hoy aquí junto a otro ponente magnífico que es Tony Pinies. Tony es Talent Manager de CEINSA. CEINSA es una organización que se creó en el año 84, es parte de Grupo RH Asesores, han sido nuestros socios pues muchísimos años, y para mí es un placer, Tony, darte la bienvenida. Él es licenciado en psicología, es por la Universidad Autónoma de Barcelona, es posgrado en coaching sistémico y constelaciones organizacionales, Management Constellation, es Master Trainer
y Epistemología de PNL. Elena, ¿Eh? es que me da un poquito de vergüenza. O Bueno, sea, ¿qué vamos a hacer? Hay que escucharlo porque el resto de la gente tiene que saber ya, quién eres tú, ¿no? Y está certificado en Leadership Development Model de East Baptist de San Francisco y también certificado por la IMDE de Ginebra. Acompaña a emprendedores y empresarios, directivos y profesionales para ayudarles a ganar autoestima, mejorar su rendimiento, armonía y profesionalidad. Y bueno, pues destaca por su perfil de trabajo en equipos. Yo soy fiel testigo de esto, que siempre que él es parte de un equipo hace que el equipo fluya y la energía se ponga al servicio del equipo y del bien mayor. Y bueno, también es coach certificado por la Asociación Española de Coaching y Consultoría, por AECOP, y certificado en Strategic Leadership Development por MRG, una herramienta que compartimos los dos y que nos encanta para desarrollar líderes. Y bueno, además ha colaborado como profesor de comportamiento humano en la Universidad Ramon Llull y bueno, colabora habitualmente con escuelas de negocios. Tony, bienvenido. muchas gracias José Ramón y al colegio y a ti también por invitarnos a compartir un ratito, a compartir un ratito sobre conciencia. Fantástico, pues ya nos metemos en faena, como otras veces veréis que vamos a dividir los bloques en una primera intervención por mi parte para recordar cuál es el constructo que vamos a hacer un poco en el día de hoy y después daré la palabra a María para que nos dé su mirada sobre la relación que existe entre el modelo de inteligencia energética, la energía, la psicología y la consciencia desde su mirada. Y luego Tony pues, nos hablará de un modelo muy interesante y de la teoría de Hawkins. Voy a compartir pantalla. Espero tener permiso para compartir pantalla, ¿sí? Estamos ya compartiendo pantalla. ¿Me veis? Sí. Perfecto. Bueno, pues entonces empezamos por aquí, que es el cartel de nuestra conferencia de hoy. Inteligencia energética y estados de consciencia. Como os he dicho, vamos a distribuirnos el tiempo de esta forma. Yo voy a recordar un poquito muy rápidamente, mucho en flashes, porque no quiero robar tiempo a nuestros invitados, pero por si alguien es la primera vez que hoy tiene contacto con lo que es la inteligencia energética y la cátedra, quiero comentaros algunos flashes. Y bueno, luego, como os he dicho, la mirada de María Manzano y la teoría de la base de datos de la conciencia de Hawkins con Tony y algunos de sus colaboradores que tienen experiencias muy interesantes en un modelo que esperamos desde la cátedra poder aportar pues mayor validación científica, pero que ellos ya están midiendo en la práctica y que os prometo que tiene resultados bastante interesantes. Luego os daremos pie a que tengáis un momento y un rato para preguntarnos lo que consideráis oportuno y bueno, pues luego os recordaremos que otras conferencias tenemos muy interesantes la misma semana próxima. Esto queda claro que es dentro de la Cátedra de Inteligencia Energética, donde hay varias universidades, donde hay más de 120 profesionales y más de 12 empresas colaborando, cuyos logos veis aquí. Nuestra visión del mundo es un mundo energéticamente inteligente donde también el ser humano sea un ser que puede regular, como cualquier otro elemento del sistema universo, su energía y desde esa perspectiva y mayor consciencia para regular su energía, pues consiga crear un mundo más amable y más pacífico. Todas estas palabras tienen significado para nosotros y las estudiamos en el marco de la cátedra y de nuestra labor de investigación y transferencia social. Todo esto viene de una tesis doctoral que podéis encontrar en las bases de datos de la Universidad Rovira y Virgili y que me encantará que quien sea nuevo pueda bueno, pues ahondar en su conocimiento y aquí nos tenéis desde la cátedra dispuestos a responder todas vuestras preguntas.
Partimos de un nuevo constructo psicológico que es la inteligencia energética, que definimos como la capacidad de cualquier ser humano para reconocer la energía o las energías que actúan dentro y fuera de sí mismo, distinguir unas de otras y usar esa información para la consecución de objetivos propios y colectivos acordes con el propósito de vida. No es ninguna novedad que energía se define como la capacidad para realizar un trabajo. Por lo tanto, cualquier trabajo que realizamos como seres vivos conlleva un intercambio energético con el medio. Partimos de una definición de inteligencia que hace alusión a su raíz de interlegere, de elegir entre. Y bueno, y abrazamos una definición preciosa de un historiador americano que es Martin Klotze, como veis ahí, está referenciado en Collins y Harper en el 2007, que dice esto: la persona inteligente sabe que el bien es mejor que el mal, que la confianza debe reemplazar al miedo, que el amor es superior al odio, que la dulzura es mejor que la crueldad, la paciencia que la intolerancia, la compasión que la arrogancia y la verdad tiene más virtud que la ignorancia. De forma que nosotros apostamos por un concepto de inteligencia holístico, donde no solo tenemos en cuenta las aptitudes abstractas, lingüísticas, numéricas, espaciales de las personas, sino también su capacidad para elegir, dada la raíz de interlegere de la inteligencia. El modelo que hemos validado mediante el inventario de inteligencia energética es este que veis aquí, de 5 factores, 4 inteligencias: la inteligencia corporal y de movimiento, la emocional, la lingüístico-conceptual y la inteligencia espiritual, y un quinto factor que es la consciencia energética. En el análisis que hemos hecho confirmatorio y exploratorio del inventario de inteligencia energética, hemos obtenido correlación con la autoestima, la autoeficacia, la mayoría de los factores de personalidad del modelo Big Five, el flow y el flowrism. Y el modelo representativo grande de inteligencia energética pretende representar todo el cosmos, pero bueno, hemos dejado esto como una especie de cosmos que simboliza pues todo lo existente, puesto que hasta la materia, todo lo que existe es energía informada. Hemos empezado a aplicar ya todo esto en el mundo de las organizaciones. Lo tenéis expuesto en los casos de éxito de la psicología del trabajo del siglo XXI que hemos realizado desde la sección de psicología del trabajo del Colegio de la Psicología de Madrid, donde desde el 2015 existe un grupo de trabajo al cual pertenece María, de hecho, que es el grupo de nuevos constructos para el desarrollo del talento en la era digital, donde el objetivo fundamental es bueno, pues promover la investigación y el estudio científico de la dimensión energética del ser humano y de su actuación o comportamiento y de su trabajo. Como veis, hay muchas empresas donde lo hemos estado aplicando, y la conferencia pasada, si recordáis, tuvimos 2 casos de 2 empresas que vinieron a contarnos su experiencia, y a los que no estuvieron pues les animamos a ver bueno, pues la conferencia del martes pasado. Como os digo, en el marco en colaboración con Wolters Kluwer, Capital Humano, y el Colegio de la Psicología de Madrid. En la tesis podréis encontrar 47 fuentes y un estudio epistemológico de lo que yo he podido encontrar, que hay muchísimo más, para bueno, pues modelos, teorías que tienen que ver con la dimensión energética del ser humano y para nosotros con la inteligencia energética. ¿Okay? Encontráis todos estos autores desarrollados en el anexo 1, de hecho. Esto es un pequeño cuadro resumen que viene en no sé qué página, que ya no me acuerdo de la página, pero todos desarrollados en el anexo 1. Y también deciros que, por nombrar algunos ejemplos, tenemos ejemplos preciosos dentro de la psicología que unen inteligencia, energía y propósito, como son Herbart, que dice que las ideas son como átomos con energía y conciencia y que poseen la capacidad de atraer o repeler otras ideas en función de su compatibilidad.
Spearman. ¿Quién no conoce en psicología a Spearman, que es el padre del factor G, que lo define, ojo, Spearman en 1927 hablaba de mental energy. El factor G lo define como energía mental. Spearman. A lo mejor muchos psicólogos que están escuchándonos y científicos no saben esto, pero yo me he quedado maravillada. William James, ojo, William James, el primer presidente de la Sociedad Americana de Psicología, decía en su discurso presidencial a la APA, que es una preciosidad, que se llama Las energías de los hombres, decía la suma de las energías disponibles para poner en marcha las propias operaciones mentales y morales, como cada uno reconoce en sí mismo. La diferencia entre los días en que el flujo, fijaros, ya hablaba él de flow, William James en 1906, de esta energía es alta o baja, ¿no? Y leeros, por favor, ese discurso presidencial porque es una auténtica belleza. Luego, ojo, McQueen y James McQueen Cattell, que introduce el término de test mental, habla de un intelecto unitario, que es un poco también nuestro deseo. Y la psicología órmica, por favor, de McDougall, no os la perdáis, ¿eh? Él tiene otro tratado que se llama The Energies of Man, de 1933, que dice bueno, que tiene que ver con órmico, que es impulso, energía vital, y dice que en todas personas existe un propósito que nos impulsa a actuar. Ojo, en la definición de inteligencia energética hemos añadido acorde con el propósito de vida, porque nos parece muy importante unir inteligencia a propósito, ser y naturaleza. Seguir con Wessner, ojo, todo el mundo conoce a Wessner, y él habla de que la inteligencia es el conjunto de habilidades para actuar con propósito, y por eso nosotros hemos introducido propósito en inteligencia energética. Y luego ya tenemos autores buenos más contemporáneos, John Robert Anderson en 1983, que habla de W como energía atencional o activación de recursos que subyace a la precisión y velocidad de la realización de tareas, incluso en las tareas más simples. Stenberg y Berg en el año 86, que resaltan algunas de las definiciones de inteligencia, que dicen que es un conjunto de aptitudes implicadas en el logro de metas racionalmente elegidas. Se distinguen dos tipos de inteligencia: las capacidades, las que tienen que ver con velocidad y energía mental, y las disposicionales, tales como el ser autocrítico. Y ojo, una maravillosa física cuántica que ojalá podamos tener una conferencia suya. Yo tuve la suerte de estar en contacto con ella en noviembre del 21, pero el día que habíamos quedado me surgió un inconveniente y no pude, pero tenéis que conocer a Donna Zohar, que es una física cuántica y que tiene un modelo muy parecido al modelo de inteligencia energética, y dice que ella habla muchísimo de la inteligencia espiritual y tiene algunos libros, y su modelo de EQs es intelectual, emocional, espiritual y físico. Y ojalá, o yo lo proyecto desde ahora mismo, podamos tenerla en el futuro con nosotros. No tenemos más que decir, pero sí resaltar que ya desde los años 83 empezaron a añadir tipos de inteligencia, con Barón, Meyer y Salovey, la inteligencia emocional, que no vamos a desarrollar hoy, pero es uno de los factores de la inteligencia energética, y cómo no Gardner en el año 83 con su teoría de las inteligencias múltiples. Ojo, seguramente en España no se conoce, pero ya desde los años 2008 a nivel internacional hay bibliografía científica que habla de inteligencia espiritual. De hecho, hay un inventario de inteligencia espiritual. Y bueno, pues King es uno de los primeros que habla de este asunto en el 2008, y dice que es un conjunto de capacidades mentales que contribuyen a la conciencia, integración y aplicación adaptativa de los aspectos no materiales y trascendentes de la existencia, conduciendo a resultados tales como una profunda reflexión existencial, mejora del significado vital, reconocimiento de un yo trascendente y dominio de los estados espirituales. King y De Zico, en el año 2009, destacan 4 componentes dentro de la inteligencia espiritual, que ya sabéis que es uno de los factores de la inteligencia energética, que es el pensamiento existencial crítico,
la producción de significado personal, la consciencia trascendental y la expansión del estado consciente. Y ellos son autores del Spiritual Intelligence Self-Report Inventory, SIS 24, que expresa la energía como parte de algo mayor de lo que el individuo forma parte y de lo que puede tener conciencia. Todo esto está dentro de la tesis doctoral. Y por último, cómo no mencionar a Stenberg, que en el 18 destaca cómo el cociente intelectual más alto no siempre es muy relevante para resolver los problemas y en algunos casos puede desplazar otras habilidades que se aplicarían mejor para la solución de problemas. Ya saben todos los expertos que el constructo de inteligencia en psicología tiene que ver con la capacidad para encontrar soluciones y resolver problemas. Y él presenta un modelo de recursos limitados como complemento de la teoría aumentada de la inteligencia exitosa que él mismo define, y este modelo apunta el énfasis social de las habilidades analíticas que han desplazado el desarrollo y la utilización de otras habilidades, y dice que es muy importante hacer resurgir las habilidades creativas, las prácticas y las basadas en la sabiduría. Si vais al modelo grande de inteligencia energética, veréis que este es el modelo mediano de inteligencia energética. Veréis que tenemos aquí H analíticas, H prácticas, H basadas en la sabiduría, que él habla de habilidades identificativas, y H creativas. Hemos introducido estos 4 factores de Stenberg en el modelo de inteligencia ampliado. Bueno, y hasta aquí mi intervención. Voy a dejar paso a María Manzano. Yo ya recordaros, luego volveremos a presentar esa slide que es la que nos introduce en la, bueno, pues en la conferencia del día 16 de febrero, que tendremos otra conferencia muy interesante, pero yo ya me callo y paso la palabra a María, que nos va a contar su mirada de bueno, pues la relación que ella ve entre los estados de conciencia y la inteligencia energética y la energía en psicología. Muchas gracias, María. Muchas gracias a ti, Elena. Muchas gracias al Colegio de la Psicología de Las Palmas, y quiero dejar claro qué es lo que agradezco. Además de, bueno, lo de que se me invite a participar, pues siempre es de agradecer, pero sobre todo me parece muy importante y necesito agradecer que se generen espacios de conversación, espacios de compartir, porque esto tiene que ver un poco con el por qué y el para qué estoy aquí, ¿vale? A ver, como he dicho antes, tengo mucha edad. Os puedo decir que yo inicié la carrera de psicología cuando formaba parte de la filosofía, y eso es un lujo, porque me ha permitido vivir la psicología desde la búsqueda del conocimiento. Y he acompañado a nuestra maravillosa profesión en el tránsito que se ha producido desde entonces. Cuando yo terminé la carrera ni siquiera existían colegios de psicólogos. Yo terminé en el 78 y el Colegio de Madrid por lo menos se formó en el 81. No sé si hubo alguno antes. ¿Qué es lo que me parece importante de esto? Muchas veces tenemos la discusión entre la ciencia y la no ciencia. Me gustaría que recordáramos que todo lo que acaba siendo científico antes no lo ha sido, y que si no hubiera hipótesis no se llegaría a generar ciencia. Digo esto para dejar claro que todo lo que voy a decir y todo lo que voy a plantear, aunque tiene fundamentos en estudios, en escritos y en experiencias constatables, ¿vale? Por lo menos la mayoría de lo que voy a decir, no quiero plantearlo desde un esto es la verdad, sino esto es una hipótesis, y lo que me gusta de cualquier situación de estas es la conversación, porque creo que es en la conversación donde crecemos y donde aprendemos. Yo me hice psicóloga pretendiendo ayudar a las personas a vivir mejor en su situación normal.
Desde el primer momento no aprendí lo suficiente de clínica, pero no era mi objetivo la clínica. Tuve la inmensa suerte de que en el año 98, en la empresa para la que trabajaba, me dieron un curso de coaching y dije, se llama coaching, esto que a mí me interesa. Y desde entonces me he dedicado a trabajar con las organizaciones y con las personas desde esta metodología que hoy llamamos coaching. De hecho, creé en el 2006 una escuela de coaches y sí quiero dejar claro qué es lo que entiendo por coaches, porque lo mismo que me pasó cuando terminé la carrera, que cualquiera podía llamarse terapeuta, pasa hoy con los coaches. Entendemos como coaches aquellas personas que utilizan su profesión para que por medio de la conversación generen perspectivas diferentes que hagan que sea el propio cliente el que decida desde dónde mira para decidir qué es lo que hace o qué es lo que deja de hacer para conseguir los resultados que quiera. Esa es mi visión. Y desde esa visión, la escuela participa en la cátedra de inteligencia energética, porque es que todo lo que crece, todo lo que se mueve, necesita una energía. Y los seres humanos estamos utilizando continuamente y para cada una de nuestras actividades, tanto físicas como mentales, energía. Que el concepto que tengamos de energía, cada cual que tenga el que le valga. Pero está claro que estamos utilizando energía para conseguir cualquier acción, física o mental. Entonces, dentro del mundo de la psicología y dentro del mundo del coaching, que trabajamos con personas para que mejoren su vida desde lo terapéutico o desde todas las comillas del mundo, normalizado, todas las comillas del mundo, evidentemente la inteligencia energética para mí por lo menos es una preocupación y creo que debe de serlo para toda persona que se ocupa de acompañar a otras personas. Sintetizando, para mí la inteligencia energética es el uso adecuado de eso que todos tenemos, que estamos llamando energía. Es decir, esa capacidad que tienen, y me voy a quedar en los seres vivos porque también las máquinas producen y utilizan la energía, pero los seres vivos tienen una energía que genera movimiento, que generan calor, que generan reproducción, que generan alimentación, que generan un montón de fenómenos físicos y también mentales. Y eso lo podemos reconocer todos y cada uno desde nuestra propia experiencia. Entonces, desde ahí ya estoy explicando un poco cuál es la mirada y desde dónde estoy hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Cualquier discusión, pues yo lo veo de otra manera, gracias, porque eso es lo que lo que a mí personalmente me permite crecer y me permite seguir adelante. Entonces, desde aquí, la primera historia es, bueno, de qué fenómenos estamos hablando y qué tiene que ver esto de los niveles de conciencia. Después, y lo primero que quiero es diferenciar de qué estamos hablando cuando hablamos de conciencia de cuando estamos hablando de conciencia, ¿vale? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la capacidad de darme cuenta de quién soy y de qué me está sucediendo. Y hablamos de determinados niveles de conciencia. Hay una forma física en la mecánica, el aparato, el electroencefalograma, las ondas que nos permiten, y de nuevo muy relativamente, saber en qué nivel de conciencia estamos. Y digo muy relativamente porque como afortunadamente seguimos investigando y seguimos aprendiendo, siempre se ha sabido que absolutamente todas las ondas cerebrales están presentes simultáneamente. Lo que hay es que hay más proporción de unas o de otras según cuál sea el nivel de conciencia en el que estamos como individuos. Pero es que también se está descubriendo últimamente que tampoco es tan así, porque depende de que las ondas cerebrales se despierten desde unas zonas del cerebro o desde otras, pueden producir fenómenos incluso diferentes. Esta parte, los biólogos y los fisiólogos y los psicólogos especialistas en esto
que lo expliquen. Yo voy a ir a lo que a mí me parece interesante. Y es una determinada evidencia. A ver, y además esto lo conozco también, tuve la inmensa suerte cuando estaba terminando la carrera de que me ofrecieron colaborar con el Centro Latinoamericano de Parapsicología, donde se trabajaba científicamente con fenómenos que se estaban produciendo. Y eso produjo un cambio profundo en mi visión de la mente, porque ahí comprobé con hechos demostrados notarialmente que hay fenómenos mentales que trascienden espacio y tiempo. Y entonces que se vivían las cosas muy físicamente. Hoy la física cuántica explica muchas de las cosas que no se entendían en aquel momento. Pero, ostras, es que no es que haya, os digo, uno de los casos que a mí más me marcó. Existe un señor que se va a montar en el Titanic y resulta que empieza a soñar reiteradamente una serie de datos concretos de se choca con un iceberg, va a haber tantos heridos, va a haber tantos muertos, va a haber tantos desaparecidos y se produce en tal sitio, a tal hora y tal. Tantas veces lo sueña de tal manera que escribe una carta que manda a la Sociedad Psicológica y Parapsicológica de Londres y la deposita ante notario y por supuesto deja de viajar. Curiosamente, los datos que están en esa carta recogida ante notario son exactamente los datos que después salieron publicados después cuando se supo lo que había. A mí esto me rompió la cabeza, que la mente fuera capaz de percibir cosas que trascienden física y lo que entendemos por física, espacio y tiempo. Dije, a ver, aquí, ¿qué hay? No tengo respuestas con respecto a esto, pero ahí están las preguntas. Y esto es lo que me parece interesante, que sigamos buscando respuestas a las cosas que sabemos que suceden. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido algún momento en el que hemos tenido una seguridad o una percepción de algo o hemos soñado con algo que luego se ha cumplido tal cual? Bueno, todas estas cosas están en nuestras capacidades. Y ahí entro en lo que a mí me parece interesante para la vida normal de las personas. Y es el tema de los niveles de conciencia. Porque estas cosas que suceden, muchas veces suceden en ese nivel de conciencia que llamamos inconsciencia, cuando estamos en los sueños. Cuando no tenemos la capacidad de controlar qué es lo que percibimos relativamente todo. Todo aquí tiene no es al 100%, porque cuando estamos durmiendo, nuestra energía, el uso de la energía que tenemos, está siendo menos utilizada en la parte física. Estamos durmiendo, estamos quietos, nuestro cuerpo necesita menos energía para funcionar. Y parece que una de las explicaciones de que aparezcan más fenómenos mentales, todos los sueños, es precisamente que la energía no está siendo utilizada en lo físico. Y por eso podríamos pensar que la energía puede tener una utilidad más mental porque no hay tanta necesidad en lo físico. De alguna manera, la vida tiene la capacidad de hacer que la energía vaya allí donde se le necesita. El para qué del cerebro es mantenernos con vida. Y ahí el cerebro pone en marcha mecanismos físicos, y eso tiene que ver muchas veces con el funcionamiento en las enfermedades y en los funcionamientos físicos, y también fenómenos mentales. Sabemos que una de las torturas que se han utilizado ha sido hacer prescindir del sueño, y eso genera un desequilibrio físico, biológico y mental. Vale, cuando estamos en inconsciencia, nosotros no tenemos conciencia ni de nosotros ni de lo que nos rodea. No tenemos conciencia. De alguna manera sí que hay percepción porque esa es lo que está sucediéndonos afecta al sueño y transforma el sueño. No quiero entrar en esas historias porque además no es mi especialidad y hay expertos ahí que lo pueden manejar.
pero sí que está claro que cuando estamos en nivel de inconsciencia, a veces se producen este tipo de fenómenos. Se dice que la penicilina se descubrió a través de un sueño. Entonces, fenómeno de inconsciencia, facilidad. Existen escuelas que invitan a poner conciencia en el sueño. Yo ahí, cada cual que haga, también hay estudios que dicen que si haces eso, luego puedes tener más facilidad para que se mezclen niveles de conciencia y se puedan producir alucinaciones. Cada cual que mire qué es lo que hace. Lo que sí que está claro es que a nivel de inconsciencia se producen fenómenos precisamente porque no está ahí la conciencia, precisamente porque no se está utilizando la energía en los aspectos más físicos. Del mismo modo que está constatado que se producen más fenómenos de estos, por ejemplo, en el momento de la adolescencia. Es un momento de alteración, de cambio. Una teoría que dejo encima de la mesa puede ser porque el yo todavía no está suficientemente formado, pues hay mucho por investigar. ¿Qué es lo que provoca todos estos conocimientos que se producen cuando no tenemos el control de nuestra conciencia? Saliendo de la inconsciencia, tenemos la preconsciencia, y ahí es ese momento interesante en el que ya estoy despierto, ya puedo reconocer cuáles son mis sueños, y puede ser interesante que ahí sí pesque qué es lo que está pasando. Si lo pesco, lo podré utilizar, podré aprender de ello, podré preguntarme, bueno, ¿de dónde han surgido esas imágenes? ¿De dónde han surgido esos mensajes? ¿De dónde han surgido esas alegorías? ¿Y para qué puede servirme tomar conciencia de ello? Pero quiero ir a la parte en la que sí tenemos conciencia. Cuando estamos conscientes, nuestra energía está yendo o bien a las actividades físicas o bien a las actividades mentales, tanto los pensamientos como las emociones o los sentimientos. Tampoco quiero entrar, es que cada uno de estos temas daría para toda una investigación. Pero lo interesante es que cuando estoy consciente, tengo la capacidad de utilizar mi atención. Y aquí es donde me va a poder ser más fácil utilizar inteligentemente la energía, porque curiosamente veo lo que miro. Y lo que miro lo puedo elegir gracias a la atención. Yo puedo elegir mirar el vaso medio lleno o mirar el vaso medio vacío. Y eso va a tener consecuencias para mis estados emocionales. Y va a tener consecuencias para mis acciones y mi éxito en lo que estoy haciendo. En ese sentido, ser capaz de tomar conciencia de lo que soy y de lo que estoy viviendo y gestionar mi atención me va a permitir dirigir mi energía a aquellos aspectos que me conviene para elegir las acciones o dejar de hacer lo que me parezca necesario para lo que es mi propósito de vida. Y además tenemos otro nivel de conciencia, que es esos momentos que os pido que no vayáis, que no vayáis a cosas mágicas. Todos hemos tenido momentos en los que nos hemos sentido conectados, en donde todo tenía un determinado sentido, en donde éramos conscientes de quiénes éramos, de dónde estábamos. Esos momentos de presente eterno. Esos momentos les podemos llamar de supraconsciencia. Sabemos que no es dirijo mi atención aquí o dirijo mi atención aquí, que sería el estado superior dentro de la consciencia. Vamos más allá. No sucede la comprensión, no sucede el descubrimiento, no sucede el acto creativo, no sucede incluso la intuición. Estos
estados de supraenergía, no, perdón, de supraconsciencia, para mí no es que haya un aumento de energía, es que hay una utilización inteligente de la energía que me permita percibir un superávit. Es muy curioso que consideramos que estamos bajos de energía cuando nos sentimos cansados. Hago una pregunta. ¿No será que el cuerpo es lo suficientemente inteligente como para que dediques la energía al desarrollo, al descanso, a la utilidad de tu cuerpo, a darle eso que necesita para reponerse? A lo mejor no es que estemos más bajos de energía, sino que el cuerpo nos la está pidiendo. Nos percibimos altos de energía cuando lo que estamos es con excedente, con superávit, con energía disponible. Desde esa perspectiva, es interesante que utilicemos nuestro funcionamiento de atención para ser inteligentes en la utilidad y en la utilización de nuestra energía en la consciencia, y que seamos capaces de percibir y descubrir y disfrutar cuando aparecen esos estados que van más allá. Y también me parece muy importante que seamos capaces de distinguir esos estados con estados que son de alucinación. Se han hecho muchos estudios con fenómenos de este tipo y se han hecho estudios, por ejemplo, en situaciones cercanas a la muerte, porque se producen este tipo de fenómenos. Uno de los estudios que se ha hecho, y el doctor Sanz Segarra, por ejemplo, lo ha hecho, algo de lo que invita a seguir investigando en el tema. Cojo el guante que tira de hay que seguir investigando, esto sucede. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? Hasta ahí ya no. Todo eso hay que desarrollarlo. Pero el fenómeno sucede, y sucede en momentos en los que la energía está en otra cosa. Y el estudio que él sí ha hecho con las experiencias cercanas a la muerte es, puedo constatar que no son alucinaciones, sino que son percepciones extraordinarias, porque son constatables por los hechos. O sea, lo que se veía luego se ha comprobado que no era una alucinación, sino algo que estaba real, porque no se olvidan, y da otro tercer dato que no recuerdo en este momento. Pero me parece muy importante, y sobre todo como psicólogos, que también seamos capaces y ayudemos a las personas que se nos acerquen con este tipo de situaciones, de diferenciar lo que son experiencias en la supraconsciencia de lo que son experiencias en estados alterados de conciencia, porque evidentemente los estados alterados de conciencia son estados para trabajar desde la terapia, son estados patológicos que no facilitan ni la libertad ni la generación de una mejor vida, sino todo lo contrario. Bueno, muchísimas. Espera, quiero decir, todo esto tiene que ver con lo de la conciencia, porque precisamente ahora Tony va a hablar de la conciencia y de cómo son los estados de conciencia y de cómo se puede gestionar de modo que sigamos aprendiendo para tener una vida más eficaz, o por lo menos, o más feliz, ¿vale? Cada cual que ponga las palabras que le compensen. A mí lo que me gustaría es dejar preguntas de esto está sucediendo, cómo lo estamos utilizando y cómo podemos utilizarlo para que nuestra vida tenga más sentido. Muchísimas gracias, María, por esta intervención tan interesante. Cualquier día nos tienes que hablar más de ese trabajo y de esa asignatura de parapsicología que a mí me parece apasionante. Otro día quedamos para eso y nos cuentas porque qué cantidad de experiencias has tenido y qué bonitas son. Yo aprovecho además este momento entre María y Tony para aclarar cómo en la cátedra
entendemos algo que normalmente utilizamos indistintamente y es la diferencia, si es que la hay, entre los términos consciencia y conciencia. Primero aclarar que en el modelo de inteligencia energética, en el grande, en el ampliado, trabajamos con 4 estados de conciencia, como lo ha dicho María, perdón, consciencia y hacemos la diferencia clara. Estamos hablando de consciencia y hablamos de inconsciente, todo aquello que en un momento determinado no nos damos cuenta de, por supuesto, los estados de sueño que ha hablado María y también estados de alerta en los que estamos ahora, pero en lo relacionado a lo que yo no me doy cuenta. Vosotros os podéis estar dando cuenta de muchas cosas mías que yo no percibo, por lo tanto, para mí todo eso es inconsciente. Preconsciente, cuando estamos, pues, esos estados en que me suena, lo intuyo, no sé, hay algo, pero no tengo claro qué es todavía, pues eso es lo que llamamos preconsciente. Consciente es el estado de alerta normal y de, bueno, pues el que estamos ahora mismo, en el que estamos todos ahora mismo funcionando, en el que, ojo, hay aspectos de nuestro comportamiento que son inconscientes porque no nos damos cuenta de ellos y los pueden percibir perfectamente los demás, pero nosotros ni nos enteramos. Y luego los estados ampliados de conciencia, que tienen muchísimo que ver con los estados místicos, con los estados de inspiración artística, con, ojo, técnicamente tenemos un maravilloso psicólogo positivo y que ha hecho muchísima investigación, que es Mihaly Csikszentmihalyi, y por favor, todo el que quiera saber más de esos estados de conciencia, que son muy habituales y él los estudia magníficamente en su libro Flow, Psicología de la Felicidad, Fluir, Psicología de la Felicidad, pero ojo, ahí tenéis toda la bibliografía científica de, bueno, de sus investigaciones. Él ha sido profesor de Harvard y de otros muchos universidades famosas. Ha fallecido hace muy poquito. Csikszentmihalyi la debió de fallecer hace 1 año y pico, una cosa así, y para mí es uno de los grandes estudiosos de los estados ampliados de conciencia, que él los denomina flow y estados afines. Entonces, de cara a la distinción entre consciencia y conciencia, permitirme que os lea lo que dice la Real Academia Española de la Lengua, que yo creo que nos viene muy al pelo, tal y como entendemos la inteligencia energética en la cátedra. Y dice lo siguiente, es una nota técnica que mandaremos también a los facilitadores de inteligencia energética para que la tengan. Y dice, conciencia, los términos conciencia y consciencia no son intercambiables en todos los contextos. No son intercambiables en todos los contextos. En el sentido moral, como capacidad de distinguir entre el bien y el mal, solo se usa conciencia, pero fijaros que nuestra ampliación de la inteligencia, esa capacidad de elegir entre el bien y el mal, hace que fusionemos en determinados contextos ambas cosas, ¿vale? Y dice, con este sentido forma parte de numerosas locuciones, como tener mala conciencia, remorderle la conciencia, no tener conciencia, etc. Con el sentido general de percepción o conocimiento se usan ambas formas, ¿ok? Aunque normalmente se prefiere la grafía más simple. Tengo conciencia de mis limitaciones o etc. En la cátedra preferimos utilizar consciencia en este último caso, ya que nos parece muy importante saber si somos conscientes o no de algo. Ser consciente, nunca ser consciente, no decimos ser conscientes, decimos ser conscientes. Y lo unimos siempre al ser, porque en la cátedra tiene muchísima importancia el trabajo desde el alma y desde el ser, que no es nada más que la esencia y la mejor versión de cada uno de nosotros, más que al estar, ¿vale? Y por eso el adjetivo que utilizamos es consciente. El adjetivo correspondiente, dice, en todos los casos es consciencia y su antónimo inconsciente, ¿ok? De forma que, bueno, yo creo que aquí, bueno,
es muy interesante ver esa diferenciación, pero tener claro que precisamente por la amplitud de nuestro constructo de inteligencia energética, abarcamos también la parte de la conciencia de distinguir entre bien y mal. Y bueno, pues aquí queda aclarado el término y cómo nosotros intentamos englobarlo en nuestro constructo de inteligencia energética. Tony, adelante, muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias sobre todo a José Ramón y al colegio por meterse en esta iniciativa y abrir esta academia de este ágora ahí de debates que me parece de una grandísima valentía. Escuchaba a María y me hacía mucha gracia de cuando decía yo cuando empecé psicología esperaba algo así como que me enseñaran algo así como, bueno, hábleme de su padre, ¿sabes? Y me encontré que me hablaban de axones, me hablaban de unas cosas muy extrañas y me hablaban de correlaciones. Bueno, durante bastantes meses imposible para mí era aprobar psicometría. Aprobar psicometría era imposible, era el significado de imposible. Y luego lo entiendes. Primero tienes que pasar el proceso y luego entiendes por qué te enseñan algunas cosas. Pero también sí que es cierto que a mí se me quedó como un gusanillo de qué es lo que no es tan evidente, ¿no? ¿Qué es lo que no me están contando? Porque está bien, yo hice psicopatología, pero luego cuando el chiste ¿no? Cuando dices que estás estudiando psicología, después de decirte que no me analices, te cuentan la vida, ¿sabes? Y te decían, ¿y tú cómo me ves, ¿sabes? Y yo que sé cómo te veo, ¿no? Con mi propia mirada te veo, ¿vale? Y tanto fue así que aprendí un montón de cosas, pero luego me imaginé que podía atender a una persona. Yo terminé con 25 tacos, ahora tengo alguno más, no muchos. Y me imaginaba que venía una persona de 40 o de 50 años a mi consulta y me decía, me pasa esto con mi trabajo, me pasa esto con mi pareja, me pasa esto con mis hijos. Y con lo que había aprendido en la carrera, que estaba muy agradecido y me sentía muy contento ahí con mi titulito, también sentía que no podía dar respuesta a eso. Es como que algunas de las dificultades humanas no estaban ahí. O sea, yo entiendo que cuando avanzamos en una ciencia tenemos que parcelar un poco el conocimiento, ¿sí? Hacerlo en unas parcelas que podamos medir, que podamos testear. Y también entiendo que debemos dejar algunas cosas fuera, ¿sí? Pero claro, yo aunque hacía este proceso, no dejaba de mirar a otros sitios, buscando alguna interpretación que a mí me diera como más sentido. Y ahí investigué un poco con el tema de la neurolingüística y el tema de las constelaciones, y es un mundo realmente apasionante. Pero hoy no os voy a hablar de eso, tampoco os voy a hablar mucho porque ya empieza a ser tarde, pero me gustaría compartiros una cosa y pediros, como no somos un grupo muy numeroso, que si alguien quiere... a ver... Ay, ¿puedo compartir? ¿Me permitís para compartir, Elena? Imagino que sí, José Ramón, ¿no? Esto es porque alguien le hablaba a José Ramón de mí y dice, no, mejor que no comparta. No, sí, espérate un momento que estamos desde el colegio. Un segundo. Vale. A ver si... No, porque quiero compartiros, no os voy a compartir mucho contenido, pero sí un ejemplo que si no ne vero e ben trovato, y me viene muy bien para explicar esto de los niveles. Vamos a ver. Aún no puedo. ¡Ay, qué nervios! Vale. No. ¿No te Bueno, dejo? no me dejan, pues os lo cuento. Sí, Y sí, cuando- hombre, No, perfecto. si te vamos a dejar, estamos en ello. Espérate, ya puede.
Ya puede. Mira, a ¡Ah, ver. maravilloso! Estupendo. Eso. Vale. Deberíais ver algo como la presentación, ¿sí? La carátula de hoy. ¿Sí? Ok. Vale. Esta es una pregunta que yo os hago directo, ¿no? ¿Qué ves ahí? Esta es una foto de un mendigo, que la he tomado de Pexel, ¿sí? Entonces, es como una pregunta que os hago como a cada uno de vosotros, porque luego me viene bien para hilarlo y hablar de lo que quiero compartir, ¿vale? Y es, ¿qué ves ahí? Bueno, ves un mendigo, ok. Y esta preguntita también tiene su enjundia, ¿no? Y es un poco qué sientes en relación con eso. Pues a lo mejor a mí me da un poquito de asquito porque no sé qué. A lo mejor a mí me da miedo porque estas personas que están en la calle, pues oye, nunca sabes cómo pueden reaccionar. A lo mejor piensas que, pues, qué tipo de persona tiene que ser para acabar así, ¿eh? O quizás, te planteas que, caramba, que es un ser humano como tú y que a determinado nivel, pues oye, pues es tu hermano, ¿sabes? Y que igual si algunas decisiones de las que has tomado en tu vida pues no te hubiesen salido igual de bien, pues igual te podías ver ahí, ¿sabes? Entonces, ¿no? Esta es la pregunta que está de fondo, ¿vale? Que es desde qué lugar, etiqueto lugar, bueno, pongo entre comillas ahí lugar un poco para evocar la mirada un poco interna, ¿eh? Desde qué lugar yo internamente estoy mirando una realidad, ¿vale? Porque en función de lo que miro, es lo que veo. Antes María también apuntaba a eso. Y lo que no me doy cuenta que está sucediendo, aunque esté ahí y no lo veo, no puedo incorporarlo en mis variables para tomar decisiones, para tomar mejores decisiones o para manejarlo con algunas variables, ¿vale? No sé si esto es lo que se preguntó el señor David Hawkins, que es un poco el que debería estar aquí en lugar de un servidor explicándose estas cosas, ¿vale? David Hawkins fue un psiquiatra, porque falleció en septiembre del 2012. Y durante mucho tiempo este señor estuvo trabajando en el campo de la psiquiatría al uso, tratando patologías, medicaciones, distintos tipos de terapia y demás. Fue un tío muy, muy reconocido en su sector. Pero también vio que trataba personas y estas personas se movían y veían desde lugares distintos. ¿Sí? Perdonar, que estoy ya. Vale, desde lugares distintos. Y empezó a explorar cómo era eso. Bueno, para hacerlo breve, ¿vale? Para hacerlo breve, él dijo que había como una cierta conciencia y que había personas con más conciencia y otras con menos conciencia. Una de las cosas hermosas de esta investigación es que a través de una investigación sistemática durante 20 años, parece que las observaciones más científicas, ¿no?, o más positivas reflejan lo que conocemos en el sentido común, ¿vale? Y luego volveré ahí atrás, crea lo que denomina el mapa de la conciencia. El mapa de la conciencia al final es una escala. Fijaros, yo antes os decía, cuando veis esta fotografía, ¿cuál es la primera reacción? ¿Qué es lo que sentís? Y alguien puede sentir, pues, no sé, si hay una persona como muy religiosa, puede sentir tal vez misericordia. O si hay una persona que su realidad es muy distinta, tal vez cuando ve
una persona así siente temor. Él dice que estas distintas emociones es como que calibran en una frecuencia distinta, ¿sí? Y dice que esta escala va más o menos, ¿la podéis leer bien? ¿Sí? Sí, Vale. sí, sí. Como de 0 a 1000, de 0 a 1000. Y cada cierto nivel de frecuencia de esta escala está conectado con distintos aspectos. Primero, con una emoción, con un determinado tipo de emoción, con con una determinada filosofía o una forma de ver la vida. Bueno, ya lo digo, no tengo comisión, pero si no habéis leído el Poder contra la Fuerza, es absolutamente recomendable, ¿vale? Cada, cada nivel está asociado a un tipo de emoción y a un tipo de visión de la vida que también funciona como un determinado atractor, ¿vale? Y esto, a través de distintas observaciones, porque él tiene como, empieza a hipotetizar, ¿lo digo bien? Sí. Una intuición de que hay algún tipo de orden y luego estas observaciones las va haciendo cada vez mucho más afinadas porque incorpora criterios de profesiones, criterios como de clases sociales, criterios como de actividades profesionales, a qué se dedican o qué tipo de contribución hacen personas que puedan estar en distintos en distintos niveles de esta vibración. ¿Sí? Pero aquí. Ok. Entonces, en este sentido, ¿qué hay que a mí me resulta muy interesante de esto? Que no es una taxonomía absolutamente cerrada, es orientativa, es orientativa. Y que está hecha con miles de datos de pacientes y sujetos. Le costó como 20 años publicar el libro. Quiero decir, hay un montón de datos, de registros suyos, de profesionales que trabajaban con él y también de profesionales que seguían sus enseñanzas en otros países, que además coincidían en el tipo de calibraciones que hacían sobre distintos aspectos. Y hay un punto interesante que es el punto 200. Él marca el punto 200 como un tipo de nivel de conciencia donde a partir del 200, para hacerlo fácil, dice que son energías que van a favor de la vida. Y menos de 200 son energías que van en contra y que si se dilatan en el tiempo pueden ser muy perjudiciales para la vida. Y hay un punto que os marco aquí, que es el punto del 310. Parece que a partir de la vibración de 200 o del calibrado de 200 podemos empezar a construir, pero a partir del 310 es como que tenemos una vida muchísimo mejor. ¿Sí? Vale. Vale. Tres puntos. Es una escala práctica. No sé si os sucede, pero cuando yo escuchaba a María o cuando vas leyendo distintas informaciones o ves un vídeo o tomas un libro, al final un poco te encuentras con que cada maestrillo tiene su librillo e intentamos explicar desde nuestro paradigma, desde nuestro conocimiento, intentamos explicar lo que vemos. Creo que el modelo que nos presenta Hawkins es muy interesante porque nos da un orden en el que nosotros podemos movernos, ¿sí? En este sentido, la escala es práctica porque te dice en cada uno de los niveles qué tipo de pensamientos, qué tipo de emociones son las que estamos alimentando más. Cuando yo hablo de que es práctica, estoy pensando muchísimo en la utilidad que vamos a hacer con esto. ¿Para qué lo vamos a usar? ¿Sí? Y también nos dice que igual que hay personas que vibran a un determinado nivel, es un tema interesante,
Hay familias que vibran a un determinado nivel. Y yo, que me muevo en el mundo de las organizaciones, también hay organizaciones o equipos que vibran a un determinado nivel, que al final es como una especie de promedio de la vibración de los distintos miembros. Entonces, esto es interesante porque nos permite identificar algunos patrones que vibran bajo y podemos intervenir ahí. Por ejemplo, permitirme, igual os mareo un poco, me decís, ¿eh? Si nos viene una persona a hacernos un tipo de petición y está aquí, ella no necesita saber lo que está aquí, ¿eh? Pero está aquí, ¿qué tipo de petición nos va a hacer? Pues probablemente la petición que puede hacer desde este lugar. Al final, las peticiones que hacemos a terapeutas, a consultores, a ayudadores, emergen desde el lugar en el que nos encontramos, ¿sí? Y antes María decía el inconsciente, como aquí pueden haber muchas informaciones que la persona no ve y si no las ve no puede acceder a ellas. Entonces es interesante identificar que desde la petición puede venir desde este lugar, pero con una estructura de este tipo, tú puedes saber que evidentemente tienes que acompañar desde este lugar para darle el tipo de apoyo que necesita, pero puedes identificar un lugar mucho mejor hasta el que acompañar a esa persona. En este sentido, la escala es muy práctica. ¿Vale? ¿Qué más interesante? Sí, yo os decía, ¿cómo os decía con la imagen de este mendigo? ¿Qué vemos desde, qué vemos, qué sentimos? O sea, ¿qué hace que una persona esté en un lugar? Perdonad, que me están llegando no sé cuántas notificaciones aquí. Bien, ahí. Perdona, voy a cerrar aquí. ¿Qué hace que una persona pueda pasar de un lugar a otro lugar? Ahí abro micros. ¿Qué pensáis? Os hago la pregunta, os hago la pregunta. ¿Qué hace que una persona pueda moverse de un nivel al otro nivel? Lo pregunto para todos, ¿eh? Si alguien quiere compartir, o no sé si estáis... Circunstancias del entorno y respuesta a decisiones sobre esas circunstancias. ¿Perdón? Circunstancias del entorno y la respuesta de la persona a esas circunstancias. Correcto. Cambios en las circunstancias y la respuesta de la persona a los cambios de esas. Claro. Esto es muy interesante porque discúlpame que no te veo ahí y no sé quién ha contestado. Juan José Piedra. Juanjo, ahora te veo aquí en el otro monitor. Gracias, Juanjo. Juan José, Hawking habla que la importancia de la motivación y de la atención. Y ahí él dice, ¿cuánto tiempo al día tú pasas rumiando o llevando la atención a este tipo de emociones? Todo me pasa a mí, si es que mira tú, si es que ahora mi jefe me ha pedido jolines, es que no, como que no hay otro. ¿Cuánto tiempo pasas prestando atención y poniendo tu atención en este otro tipo de emociones? Entonces, pueden haber algunas prácticas que faciliten que una persona pueda recorrer de forma intuitiva este camino, pero el tema de la motivación, la decisión y el foco constante de la atención parece ser que genera un cambio muy, muy, muy grande, ¿no? Que es aquello de decir, yo prefiero ver el vaso lleno o el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, tiene un impacto real, ¿vale? Tiene un impacto real. ¿Y por qué os cuento voy mirando la hora, perdonad, ¿eh? ¿Por qué os contamos esto? Porque estamos tomando en la cátedra, estamos tomando este modelo para hacer investigación.
para ver qué pasa con algunas organizaciones y con algunas prácticas que podamos hacer con ellas, ¿no? Por ejemplo, a una organización que esté en un momento de supervivencia, pues muy probablemente no debas plantearle un programa de desarrollo en indagación apreciativa. A lo mejor tendrá para ellos más impacto porque están en una emoción de temor, de sufrimiento, una intervención mucho más de plan de costes, de reducción de plantillas y posteriormente ver cuál es la estrategia mejor para llevarlas a niveles más elevados de vibración. Fijaros que es curioso que los niveles más bajos vienen de vergüenza y culpa y hasta los más elevados tienen que ver con el amor, la alegría, la paz. Fijaros que hay muchas personas, sobre todo personas mayores, yo siempre digo que hay muchas abuelas que representan niveles elevados de conciencia, porque han vivido mucho, abuelas, abuelos, porque han vivido mucho, porque tienen una comprensión muy amplia de la vida y entonces su mirada es mucho más precisa, ¿sí? Preguntas que nos planteamos o que yo me planteo, ¿todo el mundo hace este recorrido? Lo que yo veo es que no. No todo el mundo hace este recorrido. A veces el contexto es extraordinariamente exigente y lo cierto es que las personas hacemos lo que podemos. Como apuntaba María antes, un buen facilitador probablemente abrirá o ayudará a que la persona encuentre caminos para ir a otros lugares, ¿sí? Pero inicialmente no siempre todos hacemos este recorrido. Incluso, y os lanzo como una invitación a miraros un poco, incluso todos los que estamos ahora en esta charla muy probablemente tendremos como algunas dimensiones de nuestra vida en la que sentiremos pues una gran aceptación o un amor, ¿no? Si tenemos hijos, si tenemos nietos, personas que amamos mucho, cómo las miramos, y en otros aspectos de nuestra vida, pues quizás aún estemos anclados en alguna rencilla que tuvimos con algún amigo, en algún familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Que la conciencia no es toda armónica, según el mapa de la conciencia, sino que en algunas dimensiones podemos estar en un nivel y en otras dimensiones podemos estar en otro, ¿sí? Entonces, para ir cerrando, me gustaría, bueno, os comentaba, en la cátedra estamos a ver cómo estamos investigando, estamos viendo cómo los niveles del mapa de la conciencia de Hawking conectan con algunas de las dimensiones, cómo algunas prácticas con personas o con organizaciones pues están más o menos funcionando, pero yo antes de irme, esto también viene de marca de la casa, os quería proponer una práctica, no para hacer ahora, sino una tarea. Y luego, si alguien quiere, mira, voy a poner aquí mi correo. Pongo mi correíto ahí por si alguien lo quiere. Vale. La práctica es, ¿cómo hacemos para mejorar o para progresar en alguno de los niveles? Hay una cosa que yo creo que es extraordinariamente útil, que es el reconocimiento y el refuerzo positivo. ¿Vale? Entonces, esto es lo que quiero pediros. Voy a dejar de compartir porque quiero teneros ahí a la vista. Vale, lo que quiero pediros es una práctica de reconocimiento positivo a 7 personas durante 3 días. Vale, y ahora ya escucho vuestras neuronas que dicen, ¡hala, 7 personas, 3 días, qué tarea, qué no sé qué! Veréis qué interesante y qué cosas suceden.
¿Por qué es muy interesante esta práctica? Mira, un reconocimiento positivo es lo que a menudo cuando hablamos en recursos humanos hablamos del feedback de refuerzo. Cuando hay algo que aparece que es interesante, nosotros decimos, ¡ah, qué bien! ¡Qué bonito esto!, ¿no? ¡Qué bien haces esto! ¡Qué bien has resuelto! Me encanta que puedas que me hayas acompañado para hacer unas compras o para hacer la mudanza, estas cosas. El refuerzo positivo, ¿por qué os pido esto? Primero, porque lleva mi atención a lo que hay de bueno en el otro. ¿Sí? Esto lo propuse una vez en un curso de directivos y uno me dice, ¿y si mis empleados no tienen nada bueno? Es que hay uno que no tiene nada bueno. Y le digo, tarea para la semana que viene, que era un curso así semanal, y viene la semana que viene y me dice, ya lo he encontrado, ya le he dicho algo bueno, os vais a reír, me dice, le he dicho, estimulas mi creatividad. O sea, que fue buenísimo. Si alguien nos dice que le estimuláis la creatividad, tened cuidado, ¿vale? Pero fijaros, ¿por qué os pido esta tarea? Porque haces un reconocimiento positivo en el otro. Es decir, te obligas o te fuerzas a mirar lo que el otro tiene de bueno, ¿vale? Decírselo verbalmente o le dejas una nota porque a veces nos da un poquito de vergüenza, ¿sabes? Decírselo, lo manifiestas, ¿sabes? Porque a veces cuando ya hemos pasado una edad nos da como un poquito de vergüencita, ¿no? Decirle a alguien, oye, qué bien se te da esto, cómo me gusta cómo lo haces, ¿sí? Y tercero, porque se produce también un desequilibrio positivo. ¿Sabéis eso de, ay, qué camisa más bonita? Oye, pues tu falda también está muy bien, ¿no? Como nos hacen un cumplido, sentimos que tenemos que devolver un cumplido. Entonces es muy interesante porque te fuerzas a mirar lo que está bien, lo manifiestas, la otra persona lo reconoce y se produce como esta deuda positiva en el que la persona también te devuelve algo. Y es hermosísimo ver cómo las personas te devuelven cosas que tú no estabas mirando. ¿Vale? Entonces, con esta tarea os voy a pedir que 7 personas, 3 días, tiene que ser verdadero, ¿eh? Y no digáis, me gusta tu camisa, me gusta tu camisa, me gusta tu camisa. Es como ser un poquito más creativos, ¿vale? Y luego, si queréis, solo si queréis, si os apetece, me mandáis un correo. Y a ver qué pasa. Esto quiere decir una palabra amable con la persona que cuida de mi portería cuando salgo de casa, ¿sí? O el conserje cuando entro al edificio, de la persona que me da una barra de pan, un compañero de trabajo que siempre está ahí y siempre está ahí y ya ni le haces aprecio. Mi pareja cuando me espera tarde para cenar, como mi mujer ahora, que me espera tarde para cenar y encima me ha hecho un plato que me gusta, yo pienso, jolines, gracias, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿sí? Ese tipo de cosas y ver qué pasa. Porque damos por supuesto un montón de cosas que quedan en lo no visible, ¿vale? Dicho esto, para cerrar, el mapa de la conciencia es una grandísima herramienta. Como decía María, no es una verdad, es decir, no es esto es así, es una aproximación que hace un investigador con miles de investigaciones durante miles de observaciones. Sí, gracias, Tony. Mi Sí, la pregunta pregunta es, era lo de los saltos, ¿no? sí, Sí, ¿tú has trabajado con niveles de conciencia? bueno, estamos trabajando con Elena respecto de la casita de las emociones y en mi experiencia así, diaria, vital, muchas veces me doy cuenta que, digamos, estoy en estado de deseo o ansiedad y nunca pensando que eso era un estado negativo, sino más bien una fuerza de empuje. Y al mirarlo en esta escala lo veo como, uy, esto de pronto no es tan bueno porque estoy en carencia. Pero, ¿qué pasa si en un momento de flow de pronto no estoy en ese estado de los -100 o whatever, sino que de pronto brinca y llega a 3 niveles más arriba? Entonces la pregunta es, si esos brincos lo que están es
impulsándome a llegar a un estado de flow, o si por no pasar nivel por nivel, como escalón por escalón, no estoy procesando, entonces no llego a un asunto más, más sólido, a un progreso más sólido. Mari, decías si observamos saltos de 2, 3 niveles, ¿verdad? Sí, exacto. Sí, sí. La experiencia te dice que sí. Es como que observas que puedes saltar como 2 niveles. De hecho, es interesante porque la escala no es... la escala es logarítmica. ¿Sí? Okay. Cuando pasas de 200, de hecho, de 200 a 210 es un paso extraordinario, porque no son solo 10 puntos, ¿no? Es como acelera, ¿sí? Entonces, sí que observamos muchas veces que la persona de repente salta 130 puntos, que es una barbaridad. Y te dice, qué maravilla, es que parece que veo las cosas de otra manera. Claro. Y tú dices, qué bien, ¿no? Perfecto. Y dices, vale, aquí ha pasado algo. Y entonces puede ser que si algunas de las prácticas, esto que nos sucede muchas veces, ¿no? Que si la persona deja de realizar algunas prácticas que parecían que le iban bien, decae un poco. ¿Sí? Pero también parece que no llega al punto de inicio. ¿Sí? Entonces, lo interesante es, claro, como todo, pero esto ya no tiene que ver con el mapa de la conciencia. Es mantenerse en la constancia de la tarea que le hayamos preparado o que hayamos acordado con la persona. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí que se observan estos saltos y es súper bonito. Y también para abajo, ¿no? Es como un sub y baja, como una rueda de Chicago, como... Sí, pero sabes que al menos yo lo que he observado, Rosmary, es que para abajo, una vez has estado como arriba, no decae mucho. Es como si el hecho de estar en otro lugar te dice, desde aquí ya lo has visto. Entonces, ya haber estado en un lugar, te dice, ya te da no puedes borrar que ya has visto desde un determinado lugar. Entonces, claro que decaes, porque si pudiésemos calibrarnos diariamente, seguramente también fluctuaríamos, ¿sí? Pero nunca decaes tanto. Marilo. Gracias. Gracias, Rosmary. A mí me gustaría preguntar, en esa evolución de paso a paso, en conciencia, ¿qué porcentaje o qué influencia tiene también las personas con las que nos rodeamos? Esas personas que se llaman personas vitamina o personas que parece como que a veces nos chupan de energía, ¿no? Si nosotros tenemos la base sólida, si a pesar de esas personas que nos rodean, o sea, podemos mantenernos en ese escalón, o bueno, un poco, ¿cómo es esa influencia? Sí, es como es, ¿no? No sé si es de Dostoyevsky, ¿no? Que decía que todas las familias felices se parecen y que las infelices cada una lo es a su manera, ¿no? Yo creo que las interacciones que tienes con otras personas no pueden no afectarte, ¿sí? No pueden no afectarte. Si tú estás con personas que miran la vida de una forma pues, más positiva o mirando más el vaso medio lleno, muy fácilmente eso te va a impactar y te contaminas aunque no quieras, aunque no quieras. Por eso es tan interesante, ¿no? El trabajo que hacen pues, facilitadores, terapeutas y demás, que abran ventanas para colocar a la persona en otro lugar y que le den otra perspectiva nueva. Entonces es súper importante escoger a tus amigos, ¿sí? No sé si hay un experto de marketing mundial, no me acuerdo del nombre ahora, que te dice que somos un poco el promedio de las 5 personas con las que tienes más contacto, ¿sí? Si tú te acercas a personas más vitales, que les gusta el deporte y les gusta emprender, pues se te va a pegar algo, se te va a pegar algo. Igual duermes menos, pero eres más feliz, ¿eh? Si sientes personas que... Bueno, si esto nos pasa con el grupo de amigos, siempre tienes uno que es más cenizo, que dice, no, no salgamos que lloverá. Entonces ya está este con, ¿sabes? Entonces, esto es muy importante, porque a ti te afectan.
pero tú también puedes afectar a los otros. Lo importante aquí para mí es como, caray, ¿dónde pones la atención? ¿Dónde pones la atención? Es como, oye, tengo un fin de semana de vacaciones al mes. Me voy a divertir. Y si llueve, no importa, me inventaré algo. Y si además me ha pasado no sé qué, vale, no importa, pero vamos a ver qué podemos hacer para aprovechar esto, ¿sabes? Porque nos influenciamos mutuamente. Itziar me comenta frases de Jim Rohn. Gracias, Itziar. Qué buena memoria tienes. Yo ya llevo mi reconocimiento hoy. Muy bien. Sí, ya hemos empezado algunos en el chat a hacer las prácticas. Ah, qué bueno. Muy bien. Gracias. Más Para mí, una de las preguntas. cosas importantes es, sobre todo, la educación de la atención. Porque es que se te cuelan por las grietas, pues los malos días, el mira, ahora este me ha tocado el claxon, pues también llueve para mí, yo también voy tarde, ahora se me ha colado uno, ¿sabes? Es como... Pero bueno, nosotros también estamos ahí y como me dijo un día un cliente, dice, nosotros somos una empresa chiquitita, pero ocupamos un lugar, ¿sabes? Ocupamos un lugar. Y desde ese lugar podemos mirar hacia un sitio o mirar hacia el otro. Y hacer reconocimientos o no hacerlos. ¿Sí? Y no siempre tenemos buenos días. Y está bien, ¿eh? También está bien. Fíjate qué bonito esto que está diciendo Tony, que tiene todo que ver con el primer o el segundo principio de la inteligencia energética. El primer principio es todo lo existente es energía informada y el segundo es donde pongo el foco, pongo la energía. Pues nosotros elegimos dónde poner el foco. Bien. Claro, y lo bonito, bueno, es que yo me vengo un poquito arriba con eso. Sé que es tarde, ¿eh? Pero lo bonito es que como algunas intuiciones de estas que yo digo de la abuela, ¿no? De esto que te decía la abuela a medianoche cuando no sé qué, luego resulta que hay un tipo que vive en otro país que hace no sé cuántos años se ha metido a estudiar eso y le ha dado un orden y cuando tú lo lees dices, oye, yo no sé si esto es estadísticamente cierto, pero tiene muchísimo sentido para mí y está muy ordenado, ¿sabes? Y eso le da, a veces, quizás no le dé un valor psicométrico, ¿eh? Pero le da un valor de utilidad práctico para muchas personas y para muchas organizaciones. Perdón que me enrollo un poco, Elena, ¿eh? Ya sé. Bueno, ya ves lo que pone Paula. Me quedaría escuchando a Tony por una eternidad. Ya ves. Yo quisiera hacer una pregunta porque tengo una duda con Gracias, Paula. la emoción autoconsciente del orgullo. ¿Por qué? Que es una experiencia a nivel fenomenológico, es de alegría, de satisfacción. El sujeto es una acción que suele repetir porque tiene esa puntuación por debajo de 200. Recojo lo que dice José Ramón porque creo que muchas veces se confunde el orgullo con la soberbia, que son dos cosas muy diferentes. Para mí el orgullo también es algo generador. Pero, claro, bueno, fijaros, hay una cuestión aquí que tiene que ver un poco con la... Yo creo que es arrogancia, no puede ser arrogancia porque Claro, claro. orgullo exagerado. Claro, cuando en la revisión de la bibliografía de Hawking, orgullo está más conectado con esta parte, con la parte de arrogancia, no con la parte de me siento satisfecho por una labor que he hecho, ¿sí? O estoy, un momento, por ejemplo, que os comparto, que para mí fue maravilloso, es el día que fui a ver la nota de mi último examen en la carrera de psicología. Ese día yo miré así, ¡hala! 7,8. No puede ser. Último examen. 7,8. Íbamos 2 o 3 y a uno de ellos, porque al otro no le fue tan bien, le dije que somos psicólogos, ¿sabes? Eso es satisfacción. Eso es como un reconocimiento, pero eso es positivo. Eso va a favor de la vida. Eso te impulsa. El orgullo aquí, claro, si pudiéramos
detallarlo como lo detalla Hawkins, veríais que está más conectado con la soberbia, con la soberbia. ¿Vale? No sé si respondo a lo que comentas, José Ramón. Sí, sí, yo creo que, claro, el orgullo es más específico, la arrogancia es más global. Entonces, Claro. por eso entiendo que más, Ramón se refiere más a la arrogancia que al orgullo. Y una Bueno, última pregunta también que es muy interesante, porque tú hablas que en las organizaciones es una cuestión de promedio de las personas, pero no puede haber una persona que ejerza sobre mí un efecto multiplicador. Es decir, que sobre sea... todo si es tu jefe, claro. Pero por eso digo que a lo mejor no son tan solo promedio, porque eso sería una suma, sino simplemente también puede haber efecto multiplicador. Claro, por eso es interesante, como en todos los equipos, tú puedes tener un equipo de N personas y puedes tener algunos que tengan mayor impacto en positivo y en negativo. Yo pensar en Hawkins me lleva como a pensar en clásicos, ¿no? Ahora hablamos de líderes tóxicos o personas vitaminas y lo digo así a bocajarro. Hablamos de eso porque todos tenemos que vender libros, ¿sabes? Pero hay como algunos modelos que nos pueden dar lugar a eso. Entonces, en un equipo encuentras personas que a lo mejor ellos vibran o calibran en un 200 y son buena gente y hacen su tarea y tienen un liderazgo más inspiracional y eso les viene muy bien. Y a lo mejor tienes un contralíder que, por lo que sea, vibra distinto. Evidentemente, claro, al final, ¿qué haces? Pues para trabajarlos tienes que meter a todos en un pack, aunque probablemente harás intervenciones distintas en cada una de las personas. Algunas como colectivo, algunas como persona individual. Vaya rollo os estamos dando aquí y qué pacientes que estáis ahí todos, qué bueno. La verdad es que estamos disfrutando muchísimo, es una pena, son las 9:08 y seguramente José Ramón nos va a decir, ya os tenéis que ir, algunos a la cama o a cenar, otros a comer, porque como estamos con gente de todos los sitios del mundo, Ah, también pues del muy otro lado del interesante lo que charco. están diciendo. Yo creo que, no sé, la verdad es que es muy ameno. Sobre todo yo digo que una formación es buena cuando pasa muy rápido. Siempre se lo digo a mis alumnos, que cuando una cosa pasa y ha pasado muy rápido. Y yo creo que eso dice mucho de los ponentes y de las cosas que están explicando. Yo a mí me queda una última pregunta y ya me callo. Se dice que el inconsciente influye más en la toma de decisiones de lo que pensamos. Eso nos hace ver que a lo mejor hemos tenido una visión muy racionalista, que pensamos que ahora se está hablando mucho en temas de decisión, de coste-beneficio, de estrategia, y se pone punto de atención que lo importante no es manejar mucha información, como era ese paradigma tradicional, que más información, la decisión era mejor, sino en qué focalizas la atención de esa información. Es decir, el hecho de ser más intuitivo, de coger algo, no toda la secuencia, sino una parte. Eso también lo hablaba también el flujo de conciencia, lo decía William James. Entonces, esto es interesante y a mí me llama la atención, tenemos que cambiar la percepción sobre el inconsciente. En ese sentido, a mí me parece muy importante que hablemos, cuando hablamos de ampliación de la consciencia, que no es necesariamente hacer una subida de nivel, sino de atender a más cosas. Cuando tengo una intuición, normalmente queda como tapado y lo tapamos desde todo nuestro razonamiento. Pero algo, por ejemplo, que también trabajamos mucho en coaching es ¿y qué estabas sintiendo mientras tanto? Y buscando la congruencia. Cuando una persona se está diciendo una cosa, pero lo que siente es diferente, es interesante ahondar en esa contradicción y seguir preguntándose hasta que se encienda la luz, de modo que se integre dónde está la coherencia entre lo uno y lo otro. ¿Por qué existe? Si tú amplías el campo, o sea, si miras las piezas por separado pueden parecer contradictorias, pero hay algo que las armoniza, que es tu propia experiencia. Entonces, eso sería la ampliación de la conciencia, ser capaz de mirar desde más arriba en donde todo encaja. A mí hay un tema que me resulta muy interesante en esto que decías, José Ramón, que creo que es de Peter Senge, que él dice que la gran mayoría de las decisiones que tomamos en el liderazgo y en procesos de cambio son inconscientes. Dice, porque no,
hay tanta información que no puedes, ¿no? No puedes procesarlo. Y yo muchas veces me acuerdo de esto, tengo ahí como un ancla, hablando en términos neurolingüísticos, cuando escucho a deportistas, porque les dicen, ¿qué te ha parecido el partido? A Rafa Nadal o a algún jugador de fútbol, y dicen, buenas sensaciones. No puedo pensar todo. Entonces es como, tomo un criterio básico de, me he sentido bien, no me he sentido bien, y ahí no sé cuántas informaciones hay, pero no puedo pensar si es la estrategia correcta, no. Es como, siento que llego al balón, siento que no, siento que los músculos me están más tensos o menos tensos, y Senge dice que hay muchas de las decisiones que se toman en liderazgo que vienen por ahí. ¿Por qué si no hay tantos miles de libros de liderazgo, por ejemplo? Porque es un fenómeno muy complejo. Entonces, cada uno intentamos entrar como por una puerta, ¿no? Que explique algunos, pues, decisiones por costes, decisiones en clave estratégica, decisiones por sensaciones. Dills habla mucho de pues sí, imágenes o estrategias de imágenes, de imagen-sonido, porque bueno, la PNL va así. Entonces, hay infinidad de paradigmas, ¿no? Infinidad, infinidad. Bueno, vaya rollo. Que Pero somos del gremio, ¿eh? Qué fantástica intervención. Muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias, Tony. Muchísimas gracias, Juancho, que también sabemos que ha estado ahí apoyando a Tony y Tope. Juan Cortés Henao en este trabajo que hacen desde la práctica. Ojalá. Juan es un hombre muy discreto, pero lleva como 10 años investigando sistemáticamente estos procesos, ¿eh? Yo creo que tendremos que hacer un monográfico para que nos contéis y para que Juan nos cuente muchas más cosas. Y bueno, pues agradeceros a todos. Sí, al monográfico, ya dicen por aquí. Pues nada, lo pensaremos. A lo mejor tiene que ser una de esas clases extraordinarias que estamos haciendo dentro del programa de facilitadores. O incluso aparte, quiero decir, puedan venir más personas. Entonces, desde la cátedra, agradecer al colegio todo su apoyo, a José Ramón, que ojo, le tenemos que dar todos un requete aplauso desde aquí porque está haciendo una labor de impulso de la cátedra maravillosa. Este ciclo se está poniendo en práctica de forma muy firme y ha empezado a andar, bueno, pues con paso seguro para poder difundir toda nuestra labor. Recordad que la cátedra es un espacio para compartir conocimiento, que en nuestro convenio se redacta en el punto 4, pone las cátedras son foros de colaboración y difusión de las actividades de investigación y formación especializadas creadas por las universidades en colaboración con entidades públicas o privadas. Y eso es lo que nosotros estamos construyendo aquí, un espacio de colaboración y colaboración multidisciplinar. Ojo, ahora es el Colegio de la Psicología de Las Palmas quien nos está apoyando, pero como es propio de una academia, el colegio abre esas puertas a otros profesionales de otras áreas y desde aquí comentaros que la semana que viene ya mismo yo casi voy a compartir un poquito esta transparencia para que la veáis ya y os quedéis con el input de que no podéis faltar en la próxima semana que tenemos esta magnífica, si soy capaz de, a ver, esta magnífica conferencia el 16 de febrero, que es el jueves que viene, a la misma hora, de sensación y percepción. Tendremos dos pesos pesados precisamente en ese foro de colaboración interdisciplinar. Contaremos con el doctor Aguirre de la Universidad de Sonora en México, que es biólogo marino y nos va a hablar de la sensibilidad celular
bueno, pues de plantas marinas muy primitivas, pero que tienen un comportamiento en laboratorio que a él le llamó la atención y que le han llevado a investigar mucho más sobre todo esto. Él es parte de la cátedra también y apoya la cátedra. Y también estará Byron Recinos, psiquiatra guatemalteco, que no hace más que ir por el mundo compartiendo su conocimiento en congresos de farmacología, y que estoy segura que nos van a ofrecer una magnífica conferencia donde vamos a poder hablar más detenidamente incluso de esa percepción que al final es la que marca todos nuestros inputs y que depende de tantas cosas y tantos aspectos conscientes o inconscientes. Hay que tener en cuenta que nuestra mente, nuestro cerebro es bastante limitadito y nuestra percepción también, y más de 6 o 7 ítems en la memoria no podemos retener. Pero sin embargo, ahora mismo que os estoy hablando yo, si yo os pidiera que fijarais vuestra atención en un punto de la pantalla o en un punto de mi cara, os daríais cuenta que mientras miráis solo ese punto, como yo estoy mirando el punto verde ahora mismo de la cámara, al mismo tiempo veo un montón de campo visual del cual no soy consciente, tanto como del punto verde, pero que sin embargo está incidiendo en mi psique, y toda esa información queda ahí. Y es necesario que seamos selectivos en nuestra percepción, porque si no, la central nos petaría, ¿no? Bueno, de todas estas cosas y de muchas más, esperamos que nos cuenten los dos doctores Aguirre y Recinos que tenemos la próxima semana. Así que emplazaros a esta conferencia y deciros que la siguiente, a partir de marzo, vamos a tener ya solo una conferencia al mes, y luego ya seguiremos en el 24, que tenemos otras muchas cosas que compartir. Y la de marzo será el 2 de marzo sobre emoción. Lo mismo, tendremos a 2 magníficos ponentes, Ovidio Peñalver y Karma Tena. Bueno, para mí figuras de referencia en el mundo hispano en lo que son emociones colectivas, el primero, y emociones no tan colectivas, pero también muy interesantes, la segunda, Karma Tena, que es experta en el modelo de Susana Bloch, de Alba Emoting. Y bueno, pues espero que terminéis encantados, como espero que nos vayamos hoy, porque yo desde luego encantada estoy de teneros a todos aquí y en especial a los ponentes de hoy. José Ramón, no sé si Pachi viene a despedir No, Pachi o no lo está, haces hoy, tú. hoy me toca a mí porque está reunido. Sí les voy a dar un par de datos que yo creo que son interesantes y Elena, para Elena. Nosotros tenemos en mente, porque dice que desde la psicología del lenguaje dice que lo que dices, pues muchas veces se produce. Tenemos en mente el año que viene crear las primeras jornadas internacionales de inteligencia energética. Es decir, creo que puede ser interesante incluso empezar a pensar en congresos, porque es la forma de que tenemos que esto de dar visibilidad. Entonces lo tenemos en mente y creo que hay muchas posibilidades por parte de nuestra de llevarlo a cabo. Eso va a depender también del resto de la dirección de la cátedra. Pero por parte del colegio tenemos en mente eso, incluso a lo mejor hacerlo coincidir con febrero, que aquí hay carnavales, y así podemos también, es una forma también de mover la energía. Mejor que no coincida, José Ramón. Sí, hombre, O sí, sí. sí, van a ver que hay una energía ahí súper interesante. Otra cuestión que les quería decir es que si las ponencias que ustedes, esas presentaciones que hacen, si son posibles compartirlas, porque nosotros todo esto lo vamos a meter en Moodle, en un ciclo, y podría ser interesante que las personas que están viendo eso, yo soy un partidario de compartir, ¿no? Esa información. Es una decisión de cada uno de ustedes, pero sí nos gustaría que si tienen esa posibilidad de que esos documentos lo podemos compartir a través de Moodle junto con el vídeo, que vamos a, porque hay gente que a lo mejor ve el vídeo, pero también les gusta leer, entonces cada uno utiliza un sentido determinado. Y José Ramón, perdona que te moleste. mira, ya está No, sí, no. Esto ya hace bastante tiempo. bueno, okay. Cualquier cosa que tenga que compartirse, que tenga derechos de autor, tiene que tener una autorización expresa.
Vale, nada más. Así que- Y puedes seguir con la despedida. No, si, a ver si estás tú, vas a despedir tú. Simplemente No, decirle no eso, te decir que estamos con todo el tema del desarrollo de lo que es el MUDE para que todos estos vídeos se puedan compartir, puedan tener los certificados de forma automática y cualquier documento que tenga que ver con el tema. Simplemente eso, por parte nuestra queremos seguir con la cátedra el año que viene y a lo mejor plantearnos ya una jornada que puede ser interesante para dar esa difusión que se merece. Yo simplemente desde mi área agradecer a las dos intervenciones que han sido magistrales. Se me ha ido el tiempo volando y ahora dejo a mi decano, que es el que tiene que definir el tema. Muchísimas gracias a todos y a todas por participar en esta píldora formativa, a los ponentes por su magnífica exposición y esperando verles la próxima semana. Muchísimas gracias y bueno, que descansen. Gracias a todos. Buenas noches. Saludos. Gracias a Buenas todos. noches. Saludos.